Después del hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de Juventino Rosas e Irapuato, Guanajuato, podrían ser descubiertas más en el estado. Así lo detalló el analista David Saucedo. En entrevista para Noti 13, David Saucedo, analista en temas de seguridad nacional y política, habló acerca de los hallazgos recientes de una veintena de cuerpos en un paraje del municipio de Juventino Rosas, controlado por un cártel de la droga local, y el hallazgo de otra fosa clandestina en la comunidad de Malvas en el municipio de Irapuato, luego de una balacera entre fuerzas del orden y civiles armados. ¿Cómo ves tú esta situación de las fosas clandestinas o de las fosas en general encontradas en Juventino Rosas y también las que encontraron en Irapuato, en la comunidad de Malvas? ¿Qué nos puedes decir al respecto desde tu punto de vista analítico? Mira, va a sonar muy trillado, pero lo cierto es que estamos viendo todavía la punta del iceberg. La mayoría de los medios de comunicación, los analistas, nos enfocamos hacia lo que era la violencia homicida, los eventos de alto impacto, de narcoterrorismo, por ejemplo, los bloqueos, los multihomicidios. Hay otra faceta que son los colectivos de búsqueda de personas que están investigando de manera muy valiente todos estos narcocementerios de los grupos criminales. Ha habido avances importantes. Los colectivos poco a poco se han ido capacitando, han tenido el apoyo de Carla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. A nivel local ha habido, incluso hay que reconocerlo, algunos esfuerzos, se modificó el marco legal, existe un presupuesto para apoyar a estas familias. El marco legal es insuficiente, el presupuesto es muy pequeño y mal ejercido. El gobierno estatal entró para tratar de dividir a los grupos de colectivos que de por sí ya tenían conflictos internos, evidentemente. Va avanzando el tema. Guanajuato, si no me equivoco, tiene el segundo lugar en narcofosas encontradas. Yo tengo la sospecha de que este año va a desplazar Guanajuato al estado de Jalisco en función del trabajo que vemos por parte de los colectivos. Para David Saucedo, aún falta mucho por avanzar en el tema de las fosas clandestinas, que hasta el momento se han tomado como fosas cavadas y administradas por el narcotráfico, pero con el paso del tiempo podrían revelar fosas creadas por el mismo gobierno. Mayor información, pero hay una vertiente que aún no conocemos, Iván, pero yo creo que dentro de poco lo sabremos. En todos los estados del país en donde ha habido guerra de cárteles, algunas de las narcofosas, algunos de los asesinatos fueron cometidos por las propias fuerzas del Estado. Es decir, la policía ministerial, la policía estatal, las policías municipales. No hay, hasta la Marina hace poco tuvo que reconocer de manera pública la intervención de algunos elementos en la desaparición de algunos ciudadanos, creo que me parece del estado de Coahuila. Y el secretario de Marina tuvo que dar sus disculpas públicas porque en la aprehensión, la detención de algunos ciudadanos, los elementos de la Marina finalmente habían asesinado a estas personas que habían sido detenidas de manera extrajudicial, evidentemente, y habían después enterrado y desaparecido sus cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en Guanajuato en algún momento? Ahorita estamos encontrando narcofosas, pero vamos a tener que quitarle el prefijo narco y vamos a encontrar fosas que más bien fueron cavadas, asesinatos que fueron perpetrados por la policía ministerial, por las fuerzas del Estado y la propia policía, las propias policías municipales. Está perfectamente documentado que en muchos municipios del estado de Guanajuato, las policías municipales aprendían a algunos narcotiradores, narcomenudistas, sicarios o halcones y se los entregaban al grupo de la... Según el análisis de la crisis en torno a las fosas clandestinas realizado por David Saucedo, Guanajuato estaría viviendo una segunda etapa de 3 de las que se compondría el fenómeno del hallazgo de las fosas clandestinas en el país. ¿Habrá la posibilidad de que en algún momento el gobierno, en cualquiera de estas dos vertientes, tenga el conocimiento precisamente de la ubicación de estas fosas y no lo informen prácticamente pues para no destapar un problema mayor como el que se podría venir con este número de aumento de hallazgo de fosas clandestinas aquí en el estado? ¿Crees que pueda pasar esto? Yo creo que está pasando, Iván, definitivamente en todos los estados del país en donde hemos visto este fenómeno de narcocementerios. Normalmente la primera reacción de la autoridad es negar los hechos. Aquí Miguel Márquez pues decía que no eran personas desaparecidas, eran migrantes que se iban a los Estados Unidos y que tenían otra familia allá. Después comentaron las propias autoridades que eran chicas que se iban con el novio
que se las robaba el novio y que por eso ya no estaban en sus casas. Después de esta primera etapa de resistencia, viene una etapa de aceptación parcial. Nos encontramos justo en este momento, pero la autoridad comenta que son pocos casos o que los pocos casos que ya están resueltos o que no tienen los recursos para poder hacer las investigaciones. Estamos ahorita en este momento en donde finalmente el Estado acepta su responsabilidad, pero dice que el problema no es de las dimensiones o que están trabajando, no es de las dimensiones de las cuales es denunciado, o que están trabajando, que están realizando un esfuerzo o que carecen de los recursos. Ya veremos a la autoridad alternar este tipo de respuesta frente a la crítica de las críticas de la ciudadanía. Y finalmente viene una tercera etapa a la que no hemos llegado, en donde ya la autoridad asume y acepta su responsabilidad en este tipo de eventos y destina los recursos, genera las acciones, ya no hay un cerco informativo y se abre a la sociedad. Lamentablemente esto ocurre únicamente en los estados en donde hay transición a la democracia, o en donde hay una transición de gobierno, de un partido a otro. Cuando en algún estado del país hay una alternancia en el poder, el nuevo equipo gobernante, sin tener responsabilidad en los eventos del pasado, en las masacres, en la generación de las narcofosas, por un tema político, entonces ahora sí empieza a investigar todo lo que ocurrió antes, sabedor de que no tiene ninguna responsabilidad. Informó para Noti 13, Iván Rivera.